Hace más de un siglo el mundo no solo enfrentaba el fin de una guerra brutal, sino también el inicio de una de las pandemias más mortales de la historia, la gripe española de 1918. Aunque el nombre sugiere lo contrario, no se originó en España, simplemente fue uno de los primeros países en informar abiertamente sobre ella, ya que no estaba bajo censura de guerra. En otros países, los medios estaban restringidos y se prohibía divulgar información que pudiera debilitar la moral nacional. Por eso, España fue vista erróneamente como el origen del brote. La pandemia surgió en un momento crítico. Las personas estaban debilitadas por el hambre, el hacinamiento y el estrés causado por la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados vivían en condiciones insalubres, con acceso limitado a agua limpia, sin buena alimentación ni descanso. Estas condiciones debilitaban el sistema inmunológico de millones. Soldados de distintos países se movían constantemente por barcos, trenes y campamentos, facilitando la propagación de un enemigo invisible, un virus que no hacía distinción entre bandos, clases sociales o fronteras. No existía una estructura global de salud pública. Los gobiernos estaban más concentrados en la guerra que en una enfermedad, lo cual permitió que el virus se diseminara rápidamente y sin control. En cuestión de semanas, la enfermedad cruzó continentes. Se estima que infectó a cerca de 500 millones de personas, un tercio de la población mundial en aquel entonces. Y lo peor, murieron entre 50 y 100 millones. Muchos fallecieron solo días o incluso horas después de presentar los primeros síntomas. En algunas ciudades, la tasa de mortalidad era tan alta que no había suficiente espacio para enterrar a los muertos. A diferencia de otras gripes estacionales, que afectan sobre todo a niños y ancianos, esta pandemia golpeó con más fuerza a adultos jóvenes y saludables. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico reaccionaba con demasiada fuerza, provocando una inflamación severa en los pulmones conocida como tormenta de citoquinas. En vez de proteger al cuerpo, el sistema inmunológico causaba daño por sí mismo. Los síntomas iban desde fiebre alta, fatiga extrema y dolores musculares, hasta dificultad para respirar, coloración azulada por falta de oxígeno, y en muchos casos, la muerte. Las víctimas más graves morían por asfixia, ya que sus pulmones se llenaban de líquido. En algunos casos, la muerte llegaba en menos de 24 horas. Los hospitales colapsaron. Médicos y enfermeras se enfermaban también. Algunas comunidades quedaban sin personal de salud ni autoridad que ayudara a contener la crisis. En 1918, la medicina aún no tenía respuestas claras. Muchos científicos pensaron que la causa era una bacteria, Haemophilus influenzae. Se utilizaban microscopios básicos y no existía el concepto claro de virus como hoy. El conocimiento sobre enfermedades infecciosas aún era limitado. Sin embargo, años después se descubrió la verdadera causa, un virus del tipo influenza A, subtipo H1N1, un virus mutante muy contagioso y con gran capacidad para propagarse rápidamente por vía respiratoria. Este virus infectaba las vías respiratorias y podía provocar infecciones bacterianas secundarias, como neumonías, que eran especialmente letales en una época donde los antibióticos aún no existían. Esto significa que, en muchos casos, la gente no moría solo por el virus, sino por las complicaciones que este generaba al debilitar el cuerpo. El H1N1 es un virus de ARN que se transmite a través de pequeñas gotas al toser o estornudar. No era visible, pero su efecto era devastador. Se movía rápido, atacaba con fuerza y no había tratamiento efectivo. Además, como todo virus de ARN, tenía una alta capacidad de mutación, lo que lo hacía impredecible y difícil de controlar. Las ciudades implementaban cuarentenas, se usaban mascarillas y se cerraban escuelas y teatros, pero muchas veces ya era demasiado tarde. A diferencia de otras pandemias más recientes, como la del COVID-19, en ese tiempo no existían vacunas ni herramientas médicas modernas. No había antivirales, ni respiradores, ni pruebas diagnósticas rápidas. La ciencia estaba en pañales frente a una amenaza invisible. La única protección real era el aislamiento social y la suerte. Para fines de 1919, la pandemia empezó a disminuir. ¿Por qué? Por varios motivos. Muchas personas que podían contagiarse ya lo habían hecho. La inmunidad colectiva comenzó a surgir de manera natural, aunque a un costo humano altísimo. El virus, como ocurre con muchos otros, mutó a una forma menos letal. Esto sucede porque un virus que mata rápidamente no se transmite con tanta eficacia. Además, la propia población comenzó a adoptar medidas de aislamiento y prevención, incluso sin la guía clara de gobiernos o instituciones de salud pública. Se evitaban reuniones públicas, los enfermos eran aislados y en algunos casos, ciudades enteras
impusieron toques de queda o bloqueos. Finalmente, la guerra terminó, lo que ayudó a reducir los movimientos masivos de tropas y permitió concentrar más recursos en la atención civil. Desde entonces, el virus H1N1 ha seguido presente en algunas variantes, como la del 2009, pero ninguna tan mortal como la de 1918. Estudios recientes han logrado reconstruir parcialmente el genoma del virus gracias a tejidos conservados de víctimas congeladas en el permafrost. Esto ha permitido entender mejor por qué fue tan letal.